Buenas, soy Doom. Bueno, vamos a ver. Este vídeo va a ser un poquito especial. Lo suelo bajar de Star Wars. Bueno, sí que suelo hacer teorías o cosas tipo lo del Jar Jar Sid. Bueno, luego hablando de ciertas cosas. Pero bueno, lo que más me gusta a veces es teorías, sobre todo esta saga que tiene tantas ramificaciones. O sea, la de antes de la época Disney, el universo expandido, la época Disney. Está un poco... Voy a englobar un poco hablando de todo y la teoría es la siguiente. ¿Qué pasaría si todos recordamos que en el episodio 3, en la ópera, digamos, a pesar de que ya tenía una relación, fue el primer contacto, digamos, cuando le tiró la caña la primera vez, Palpatine a Anakin? Le habló. La parte más importante para mí y una de las partes para mí más interesantes de esta peli es lo de la tragedia de Darth Plagueis. Él lo hablaba como si lo hubiera oído y tal cuando lo contaba que era él. Bueno, básicamente contaba que él era muy poderoso, sabía, digamos, controlar la fuerza, lo que llaman midichlorianos en esta, y que incluso pues para crear vida y tal, y que su aprendiz le asesinó. Y bueno, básicamente, para no irnos tampoco mucho, yo lo que he pensado, el otro día estaba pensando y digo yo, y además enlaza con otras teorías, ahora lo voy a hablar. ¿Qué pasa? ¿Por qué no pensar que era mentira lo que estaba contando Palpatine, Sidious, a Anakin sobre Darth Plagueis? Y diréis, ¿cómo va a ser y tal? Porque, por ejemplo, lo que más se puede impedirlo es lo de la regla del 2 y tal. Y si no, ¿por qué Darth Plagueis no iba contra Palpatine? Claro, si estaría vivo y tal. Vale, yo estaba pensando y digo, ¿y si realmente la regla del 2 que pensamos siempre Sidious Maul o Sidious Dooku? A ver, al final la regla del 2 se suponía que era una regla que era maestro y aprendiz, pero como vimos, por ejemplo, Sidious cogía aprendices que no eran exactamente Sith, aunque ellos se creían Sith, pero igual realmente no eran Sith. Como luego Dooku también coge pues algunos que son aprendices, digamos tal, o están los inquisidores. O sea, una cosa es ser de la fuerza y del lado oscuro, otra cosa es ser Sith. Entonces, ¿y si resulta que los lores Sith, la regla del 2, eran Plagueis, o sea, durante toda esta trilogía, y Sidious? Y diréis, no, se supone que Sidious nos le presentan como el señor. Ya, pero ¿y si eso creía él? O sea, y si eso, y recordemos que era un maestro de la manipulación, ¿y si eso él era lo que quería hacer creer? Por un plan elaborado. ¿Cómo? A ver, todos los que hemos leído el universo expandido, incluso en este canon, aunque no me gusta tanto lo de el culto este, a ver, el Imperio Sith obviamente no existía. No existía como tal. Pero como todos sabemos, en la galaxia de Star Wars hay una parte muy importante, que son las regiones desconocidas. Estas regiones, o sea, digamos, está el núcleo de la galaxia, que es donde, digamos, un poco, pues, el comercio y tal. Luego está el borde exterior, que ya sí forma parte de la galaxia, pero aún así es un sitio bastante sin ley. Porque claro, ya empieza a ser, digamos, en las tal. Y luego están las regiones desconocidas, que puede ser. Entonces ahí vemos, por ejemplo, en el canon de Disney, que sale el culto a los Sith. Y en el universo expandido muchísimas cosas más. Pero ¿y si el culto ese a los Sith no era como tal un imperio, obviamente, porque ya había sido destruido y tal? Pero bueno, sí que había, igual que los Jedi y tal, en esas regiones podría haber un culto muy importante a los Sith. ¿Y por qué no? El jefe de ese culto podía ser Darth Plagueis, que hubiera mandado a Palpatine
no olvidemos que los Sith, aparte del poder y tal, su mayor ambición es destruir a los Jedi. Entonces, infiltrarse en la República para desestabilizarla y entonces que el culto ese Sith, vamos a decir, cuando, pues eso, lo de las guerras clon, que estarían dentro de los planes, las guerras clon, de que Palpatine desestabilizaría la República, la dividiría, que es lo que en el fondo era una especie, sí, era una especie de guerra, aunque la que llaman guerra civil galáctica es la alianza rebelde contra el Imperio, realmente yo creo que era más guerra civil galáctica las guerras clon, porque era que los sistemas que antes era la República pues se fueron dividiendo y cada uno pues estaba en un bando. Y sí quiso desestabilizarlo mandando a su aprendiz, en este caso Palpatine, y él se quedaría, porque quizás era para él demasiado arriesgado exponerse. Claro, pensamos que eran dos solo y el culto de los Sith no tenía suficiente fuerza, digamos, como para entrar en guerra directa con los Jedi y con la República, pero sí mandar un infiltrado que desestabilizara. Incluso ahí puede entrar la teoría, que también es otra teoría loca, como he dicho antes, de que Jar Jar fuera no un Sith, quizás no un Sith, pero sí de este culto, y que lo mandaran precisamente, no olvidemos que él estaba en Naboo y Palpatine era senador de Naboo, a vigilar a Palpatine, que lo mandara plegues a vigilar a Palpatine. No olvidemos que siempre está como alrededor de Palpatine, si os dais cuenta. Está en Naboo, Palpatine también, cuando eso era senador de Naboo, y obviamente viaja mucho. Cuando es canciller se traslada a Coruscant y está alrededor, como vemos en el séquito muchas veces de él, de Amidala, sí, pero sobre todo de Palpatine. Y si era para vigilarle. Y diréis, bueno, ¿y por qué no? Claro, viendo esto, ¿cuáles eran los planes de Palpatine? Yo creo que Palpatine, como todo Sith, deseaba el poder. Y deseaba, obviamente, derrocar a su maestro. ¿Y qué necesitas para derrocar en este caso, a tu maestro? Lo primero, ostentar el poder. Que mejor que las guerras clon, que le fueran dando poder, para tener él un ejército y todo eso, bueno, y también destruir obviamente a los Sith y tal. Y sobre todo conseguir un aprendiz, en este caso primero tuvo, bueno, a Maul, luego Dooku, luego Vader, o sea, con la suficiente fuerza, o sea, para juntos, digamos, crear lo que era el Imperio. Y diréis, ¿y en el fondo qué era el Imperio? Aparte de, como vemos, que eso sí puede ser bastante coherente con lo del canon Disney, si lo hubieran trabajado mejor, ¿por qué no el Imperio Sith, o sea, el Imperio Galáctico hubiera sido una especie de, ¿cómo decirlo?, boceto que hizo Palpatine de lo que era antaño el Imperio Sith, porque obviamente más o menos se parecía, hombre, con la diferencia que antes había más Sith y tal, pero más o menos en lo que es estructuralmente, él yo creo que lo que hizo fue, si Plagueis le mandó, vamos a poner, decir, desestabiliza tal no sé qué, y cuando esté el culto Sith poco a poco que se vaya introduciendo en el Imperio y volver a crear Imperio Sith. Pero quizás Palpatine lo que hizo fue hacerle la jugarreta, digamos, crear el Imperio Galáctico, y sabiendo que él estaba allí, porque él obviamente sabía dónde estaba, como vemos en el canon Disney, que está en las regiones desconocidas, el Imperio realmente ir cogiendo poder, ir creando el Imperio, pero como un escudo contra su propio maestro, para intentar lo que él, digamos, le contó a Anakin, que era, en el fondo, asesinarle, hacerse él con el control y crear, yo creo que en el fondo, pues eso, crear lo que es el Imperio Sith, porque además, como vemos, eso sí está esto en las regiones desconocidas, no hubiera tenido otro sentido, digamos, que hiciera un Imperio Galáctico y ya. Lo lógico es que hiciera un Imperio Galáctico y traería el culto de ese Sith. Pero claro, si en el culto de ese Sith realmente seguían a Plagueis, no a él, claro, hubiera habido una confrontación. ¿Qué nos lleva eso a pensar? Otra teoría loca, pero bueno, lógica. Si esto sería verdad,
que si la Alianza Rebelde... Claro, el Imperio Sith, yo creo que si la Alianza Rebelde hubiera perdido, él hubiera entrado en confrontación contra el Imperio Galáctico y hubiera habido una lucha a ver quién vencía. Por ejemplo, el Imperio de Sith dirigido por Plagueis o el Imperio Galáctico por Sidious. Bueno, es una lucha realmente de poder, o sea, no es... Vamos, entre los Sith, vamos, lo que pasaba más o menos antes, y con dos Sith así, con tanto poder, era lo lógico. Así que yo creo que no pasó, por ejemplo, podría ser que no pasó porque realmente el culto de los Sith no tenía suficiente fuerza, quizás, o simplemente viendo lo que se estaba forjando de la Alianza Rebelde dijo, pues vamos a esperar a ver qué pasa, a ver si la Alianza Rebelde consigue destruir, y cuando está desestabilizado, no olvidemos que lo que buscaba es desestabilizar primero las guerras clon, desestabilizar a la República, después desestabiliza al Imperio Galáctico, que era también su enemigo, porque era como que se había rebelado contra el Sidious, y en ese momento atacar. Eso hubiera estado bien en la nueva trilogía, que la Primera Orden no fuera remanentes, como se ve al final, que es como un cambio raro, que es el Imperio Sith, que detrás de la Primera Orden está el Imperio Sith y además Palpatine, que hubiera sido realmente la Primera Orden, sí, una avanzadilla del Imperio Sith, pero que no hubiera tenido nada que ver con el Imperio Galáctico, sino eso, o sea, ser un culto Sith. Eso hubiera estado bien, pero bueno, esta es un poco la teoría así. Si nos vamos al canon Disney, incluso podría haber habido una confrontación después de que se disolviera el Imperio tal, y Sidious hubiera ganado en esa Plagueis, en esa, digamos, guerra interna, y por eso le vemos al final del canon Disney, por ejemplo, en el planeta este, ya como líder del culto Sith, y ya, como vemos con todas estas naves, ya para crear el Imperio Sith. Pues el Imperio Galáctico sería una cosa que Palpatine usaría para defenderse de su maestro, por decirlo así, para evitar que lo asesinaran, aunque siempre estaría en peligro, pero como vemos siempre está oculto y tal, no sale mucho, como vemos en la trilogía original, solo en ciertos momentos. Y pues claro, es que en el momento que traiciona a su maestro haciendo el Imperio Galáctico y no dejando que entre él, digamos, pues ahí es cuando, digamos, el Plagueis ya vería qué tal y diría, hostia, me ha traicionado, aunque claro, los Sith siempre están ahí con la mosca atrás de la oreja. A mí me extraña mucho que le mataría así. Es por eso que he hecho esta teoría. Cuando la vi la otra vez la peli, digo, es que raro eso que le matara durmiendo, porque un Sith, y más habiendo pasado a su aprendiz todo su poder, es raro que se dejara matar así, porque siempre tiene mucho cuidado, incluso con los más allegados, por esto de la regla del 2, porque en cualquier momento... Así que bueno, esta es un poco la teoría así loca, pero haberla explicado bien. Y bueno, pues nada, pues suscribiros al canal, darle like, compartir los vídeos, así me apoyáis. Y pues nada, seguidme en Twitter, que ahí voy poniendo los directos de Twitch, los vídeos de YouTube, las noticias del día, todo lo tenéis abajo. Así que bueno, espero que os haya gustado, amigos cinéfilos, y un saludo a todos.